Entonces le hemos dado por título a la prédica de hoy, Bartimeo, un ciego que no tropieza, tercera parte. Bartimeo, un ciego que no tropieza, tercera parte. Cuán difícil, si me ayudan con el micrófono un poquito menos, por favor. Cuán difícil debe de ser la vida de un invidente. Cuán difícil deben de ser sus pensamientos. El temor en que tropezar, la desesperanza que se forma en el corazón de un hombre que tiene oscuridad física, no debe de ser nada fácil. El poder discernir en quién confiar y en quién no confiar para no tropezar, no debe de ser nada fácil. Y es que la oscuridad tiene características muy especiales. La oscuridad no solamente puede robarle la paz a una persona invidente, sino que cuando hablamos de oscuridad espiritual, pudiéramos también pensar en que tiene la capacidad de robar la paz, la seguridad del corazón de una persona. ¿Qué es entonces la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de la luz. En Bartimeo, un ciego, podemos ver en él esa ausencia de luz, no solamente física, sino también espiritual. Bartimeo representa los ciegos de su época y también los ciegos de la época de hoy. Pudiéramos definir un ciego espiritual como aquella persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, que entendiéndola con claridad, entendiendo cuál es la diferencia entre el bien y el mal, pudiera decidir no seguir siendo una persona ciega espiritual. Pudiéramos definir a un ciego espiritual como aquella persona que rechaza los mandamientos de Dios, que rechaza la palabra de Dios, que rechaza la invitación de Dios para que ese hombre o esa mujer estén en paz con Dios mismo. La Biblia a los ciegos les da varios títulos. Los llama duros de corazón, los llama contumaces, exageradamente duros de corazón, los llama perversos, los llama impíos, los llama malos, los llama depravados. ¿Conoce usted algún ciego espiritual bajo estos nombres? Por ahí andan muchos ciegos espirituales que han decidido no hacer la voluntad de Dios, que han decidido no escuchar a Dios. ¿Se lo pueden imaginar? No escuchar a Dios. Y como no escuchan a Dios, les es imposible definir la palabra pecado. Por eso usted ve gente que anda por allí como pequeños animalitos haciendo su propia voluntad. Les es imposible definir pecado. Pero permítame en esta mañana profundizar un poco en esa palabra, pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco. La Biblia nos dice que Dios es santo, pero también nos afirma que el hombre es pecador. Y cuando la Biblia nos afirma que Dios es santo, también nos muestra el camino para que el hombre pecador pueda estar en paz para con Dios. Dios establece cuál es el camino. Y Dios le dice al hombre cuál es la hoja de ruta. Le dice, es a través de Cristo. Si el hombre quiere tener paz para con Dios y perdón de sus pecados, Dios establece que el único medio es a través de Cristo. Quien cree en Cristo, quien le entrega su corazón a Él, dice la Biblia que recibe la vida. Pero también la Biblia nos enseña que el hombre ha errado al blanco cuando ha intentado por sus propios medios acercarse a Dios.
Lo ha buscado a través de la idolatría. Cuando la Biblia dice no adoren otros dioses, ha errado al blanco. Ha buscado intermediarios. Cuando la Biblia asegura que el único mediador, escúchelo bien, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero el hombre ha buscado sus propios intermediarios y de esa manera se ha alejado completamente del Señor. Ha buscado a Dios en medio de las religiones y no lo ha podido encontrar porque Dios no es una religión. Dios ha establecido una sola relación entre Dios y los hombres y la ha establecido por medio de Jesucristo. Pero permítame en esta mañana ahondar un poco más en la palabra pecado. Si pecado es cerrar al blanco, pecado tiene que ser algo más. El pecado no es otra cosa que el uso mal, el uso que se le da mal a la autoridad por parte de todos los seres humanos. Cuando se usa mal la autoridad, se está usando con perversidad de corazón. Y esa perversidad de corazón frente a la autoridad divina tiene un ingrediente muy especial. Ese ingrediente especial es este: la creación, la criatura se para al lado de Dios y le dice: tú eres Dios, yo también soy Dios. Se pone a igual con Dios. Y ese hombre que peca contra Dios, que abusa contra esa autoridad, empieza a suponer que es Dios. Empieza a suponer que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisapiente. Cree que todo lo sabe y que no necesita de Dios. Y mientras que el hombre va jugando a creerse Dios, va dejando de escuchar a Dios y a los hombres. Va perdiendo humildad en el corazón y cada vez es más soberbio. Aprende por sí mismo a definir la palabra pecado al margen de Dios. No le interesa saber cómo define Dios el bien y el mal, sino que él mismo empieza a definirlo. Quiera Dios que no sea usted esa persona que le da mal uso a la palabra autoridad, no sometiéndose a la verdadera autoridad que hizo los cielos y la tierra. El pecado ha traído oscuridad a este mundo. Nosotros hemos recibido la luz y le damos gloria a Dios por eso. Dios miró la oscuridad de este mundo y esa oscuridad se ha convertido en un caos total. No es difícil de verlo, mis hermanos. Usted prende el televisor, usted sale de su casa y en su propia casa puede también hay veces reinar la oscuridad. Lo bueno de esto es que dice la Biblia que Dios se hizo hombre. Y cuando dice la Biblia que Dios se hizo hombre, dice la Biblia que la luz vino a este mundo. Hay un versículo maravilloso en Mateo capítulo 8, versículo 12, donde Jesús dijo estas palabras: yo soy la luz del mundo y el que me sigue, escúchelo, y el que me sigue no andará en tinieblas jamás. Basta entonces solo seguir a Jesús. Y cuando seguimos a Jesús, salimos entonces de las tinieblas. Y dice la Biblia que andaremos con la luz de la vida siempre con nosotros. Pero hay un gran problema. La luz vino y la luz quiso abrazar este mundo con amor. La luz quiso venir a este mundo para abrazar al mundo con misericordia. Pero mire lo que sucedió en San Juan capítulo 3, versículo 19. Vaya conmigo. San Juan capítulo 3, versículo 19. Y yo quisiera que lo leyera con entendimiento. Mire lo que dice la Biblia a la voz de tres. 1, 2 y 3. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se imaginan ustedes? Un mundo lleno de caos, un mundo lleno de oscuridad. Y dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Pero ¿qué hicieron los hombres? Rechazaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más la fornicación, amaron más el adulterio, amaron más la mentira, amaron más el engaño que cualquier otra cosa, nos dice la palabra del Señor. Y esa es la condenación. Sus obras eran malas, muy malas. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Hay veces, muchos de nosotros todavía andamos en pequeños espacios de oscuridad. Y de eso se trata la prédica de esta mañana. Hay ciegos que pudiéramos describirlos no solamente por lo malo con lo que ellos se comunican al mundo, pero también pudiéramos conocer nosotros cierto tipo de personas que tienen cierto tipo de oscuridad en su corazón. Y en esta mañana vamos a ver cómo Jesús aborda a este ciego Bartimeo. Y al abordarlo, Bartimeo tiene un paso de fe muy importante. Bartimeo busca al Señor, clama por misericordia. El Señor lo escucha, pero lo primero que hace Bartimeo es que coloca a un lado su capa, abandona toda la única posesión que tiene por tener el único tesoro verdadero. En esta mañana vamos a aprender que tenemos que dejar algo que a nosotros nos puede estar persiguiendo y que al dejarlo Dios lo valora tanto que usted tiene la capacidad de recibir de parte de Dios nada más y nada menos que su presencia, que nosotros no podemos evitarla. Vaya conmigo entonces al primer punto de esta mañana, donde el Señor toma a este ciego, a Bartimeo, y lo compara con el joven rico. Y le dice al joven rico, hey, joven rico, tener sin poseer. Tener sin poseer. Usted lo va a entender. Ahí tenemos al joven rico, un hombre millonario, el rico de la época. Tenemos a un hombre que creía que con su dinero lo podía comprar todo, todo. Cuando estuvo delante de Jesús, daba la apariencia de que no tenía ninguna necesidad. La versión de preguntarle a Jesús, ¿cómo hago para heredar el reino de los cielos? Era una pregunta que él esperaba que Jesús se la respondiera con dinero. Hey, tú eres millonario, tú tienes mucho dinero y tú lo puedes comprar. Pero Jesús le enseñó a este hombre cuán lejos estaba de el Señor, cuán lejos estaba de la salvación. Y estaba lejos de la salvación porque amaba más el tener, porque amaba más las posesiones de ese momento que tenía. Era un hombre que tenía mucho dinero y amaba más el dinero que acercarse al Señor. Un hombre de negocios. ¿Ha querido usted ser un hombre de negocios alguna vez? ¿Ha querido usted ser un hombre millonario? ¿Ha querido usted poner un negocio y que ese negocio le dé a usted señales de vida y señales de éxito? Muchos de nosotros hemos intentado alguna vez superarnos económicamente. Muchos quisiéramos hacer varias cosas, montar negocios y salir adelante. Pero déjeme decirle una cosa, si amamos más lo que hacemos, más que a Dios, jamás tendremos la bendición de Dios. Tendremos una bendición pasajera, donde el mundo nos podrá engañar con lo mucho que conseguimos, pero pudiéramos estar perdiendo la paz del Señor y la dirección del Señor. Dios establece una ruta. Hace poco me encontré con un libro que habla acerca de los timadores económicos de este mundo, que le enseñan a usted a conseguir dinero
de la forma más sencilla. Y me encontré con este eslogan. Ese eslogan decía: vístase como un rico y compórtese como un rico y usted será rico. ¡Qué mentira tan grande! ¿Sabía usted que Dios establece una hoja de ruta para que usted sea bendecido? Nada más y nada menos que Dios. Establece una hoja de ruta donde Dios asegura que si usted es obediente, usted va a ser una persona bendecida, prosperada, en victoria. A pesar de las aflicciones, porque van a venir, van a estar allí a cualquier momento. Y si usted quiere conocer ese mapa de prosperidad, mire lo sabio que es Dios. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Y mire esta hoja de ruta tan maravillosa. Esa hoja de ruta que me enseña a ser diligente, que me enseña a no ser flojo y a no ser perezoso, que me enseña que la bendición viene a través de Dios. Repita conmigo este versículo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Yo se lo voy a volver a repetir, porque a lo mejor esto lo va a volver a usted loco. ¿Cómo así, pastor? Que no tengo necesidad de trabajar. No, trabaje. ¿Cómo así, pastor, que no tengo necesidad de pensar en un negocio? Piénselo. Pero mire la hoja de ruta para su trabajo, para su corazón, para su negocio y para lo que usted quiera hacer. Riquezas. Se lo está diciendo Dios. Honra y vida. Me imagino que es una vida larga y en abundancia. Son el pago ¿de qué? De la humildad y del temor al Señor. Cada que yo temo al Señor, apartándome del mal, aborreciendo lo que Él aborrece, entonces Dios ¿cómo paga? Con riquezas, con honra y con vida. Cada que yo soy humilde, humilde es ser como Jesús. La humildad no es pensar menos de sí mismo, sino pensar menos en sí mismo. Y cada que usted piensa menos de sí, en sí mismo, riquezas, honra y vida son el pago que el Señor le da por ese corazón que usted está teniendo. Por eso, mi hermano, la invitación en esta mañana es que usted tema a Dios y no al dinero. Porque si usted teme a Dios, riquezas, honra y vida son la remuneración para su corazón. Pero si usted teme al dinero y no a Dios, entonces quiere decir que no solamente usted va a ser un pobre terrenal, sino que va a tener asegurada una pobreza celestial. Celestial. Permítame acuñar en esta mañana dos frases en su corazón que me llaman la atención. Si no administro lo que soy, nunca tendré nada que administrar. Si no administro lo que soy, nunca tendré nada que administrar. Si usted tiene malos hábitos, hábitos pecaminosos, y no los ha rendido bajo el gobierno de Cristo y bajo el gobierno de Dios, usted nada tendrá para administrar. Si usted la nueva vida que tiene en Cristo Jesús no la desarrolla en el fruto del Espíritu, usted jamás va a tener nada para administrar. Quien no conquista su vida, no conquista una buena administración. Lo hemos dicho aquí, incluso el corazón de los jóvenes. Cuando el joven no conquista su cuarto, nunca conquistará el mundo. Esa frase me llama la atención. Quien no conquista su interior, nunca tendrá nada para administrar. A mí me viene un versículo a la cabeza en Proverbios, junto a lo que estoy diciendo,
y es delicado. Dice, quien frecuenta rameras perderá todos sus bienes. De nuevo volvemos al inicio. Quien no conquista su interior, quien no administra su interior, nunca tendrá nada que administrar. Permítame presentarle la segunda frase que yo espero que usted acuñe en su corazón. Dios no está tan interesado en que acumulemos riquezas, sino en que seamos transformados en medio del proceso del trabajo. Gloria a Dios. Cuando trabajamos y nuestras manos son laboriosas y somos creyentes, de esos creyentes que leen la Biblia todos los días, de esos creyentes que buscan que Dios les alimente todos los días, entonces entienden que no estamos en este mundo para acumular, estamos en este mundo para ser transformados para la gloria de su nombre. No hay nada más maravilloso que ver un creyente a quien no lo posean sus bienes. Escúchelo. No hay nada más maravilloso que ver a un creyente que no lo posean sus bienes, sino que en su corazón ha tomado todo lo que Dios le ha dado para servirle al Señor, para darle gloria a Dios y para mostrarle al mundo que su bien más preciado y que su recompensa primaria es Dios sobre todas las cosas. Alábelo, alábelo. Riquezas, honra y vida. ¿Es usted de los que se mata por la mañana trabajando y le dan 12 horas, 14 y usted dice ¿dónde está la plata? Tal vez le falta temor al Señor y le falta humildad en su corazón, porque Dios no miente. Dios está diciendo riquezas, honra y vida es el pago que yo le doy a la gente que teme mi nombre y también a la gente que es humilde de corazón. Pero ¿qué se antepone a las riquezas que Dios da? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la parte que es contraria a las riquezas que Dios da? Pues las riquezas pasajeras. La Biblia las llama riquezas vanas. Quisiera usted saber en esta mañana qué componen esas riquezas vanas. Dios incluso promete no bendecirlas. Tenga mucho cuidado, que tal vez usted está administrando riquezas y esas riquezas son vanas y usted las reconoce porque no tienen propósito. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Proverbios capítulo 13, versículo 11. Riquezas vanas, aquellas que te alejan de Dios, aquellas que te roban el primer lugar que Dios debe de ocupar, aquellas que te trasnochan, aquellas que no te dejan dormir, cuando pasas toda la noche tirando lápiz, con esas riquezas vanas, pasajeras. Mire lo que dice la Biblia con respecto a este versículo. Las riquezas de vanidad, ¿qué le pasarán? Dígalo con ganas, ¿qué le pasarán? Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Déjeme empezar de atrás hacia adelante. ¿Usted ha estado en alguna finca? ¿Ha ido usted donde se caen las naranjas y los limones? Yo he estado. Y cuando me dan permiso de recoger, ni la camisa doblada alcanza para recoger unas 15 o 20 naranjas. Y mire cómo es Dios. Mire cómo es Dios. ¿Será usted próspero con 15 o con 20 naranjas? Yo no lo creo. Pero mire lo que dice Dios acerca del hombre diligente. El que recoge con mano laboriosa, ¿qué hace? Las aumenta. La mano laboriosa representa aquel que es sistemático, aquel que se levanta todos los días a golpear la tierra. Dice, pero el que recoge con mano laboriosa, con mano constante, las aumenta, porque tiene la bendición del Señor. Sigamos de atrás para adelante. Pero las riquezas de vanidad, ¿qué pasa? Disminuyen. Esas riquezas de vanidad son aquellas que fueron conseguidas ilícitamente.
cuando ganas robando, cuando ganas mintiendo, cuando ganas tomando acá atajos, cuando sabes que no es tuyo y lo tomaste, cuando sabes que no podías tomar una decisión frente a eso y lo hiciste tuyo, cuando esas riquezas no tenían propósito. La Biblia dice, esas riquezas van a ir disminuyendo. Por eso no se te extrañe que tengas para comprar algo, un carro, una casa. Y de un momento a otro dices, pero tenía 10,000 y ahora tengo 9,000 y ahora tengo 6,000. ¿Qué es lo que ha pasado? Seguro que Dios tal vez las está disminuyendo. ¿Cuán lejos puedes estar de una bendición cuando no obedeces al Señor? Cuando no recoges con mano laboriosa. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Para que comprobemos entonces esta ley, porque es una ley que no falla, vaya conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 21. Estas riquezas de vanidad que fueron conseguidas ilícitamente tienen un veredicto de parte de Dios. Ilícitamente tiene que ver con la avaricia y con la codicia. Cuando tú tomas en avaricia y codicia y le das un precio exagerado a algo para ganar con ello. Porque parece que nada te llena, nada te alimenta. ¿Sabes que yo tengo un problema con los yarceles aquí en la iglesia? Y todos saben que es así. Pastor, ¿en cuánto me bajan eso? Lléveselo en 5. Lléveselo en 10, que yo sé en manos de quién está. Dios lo prospera. Y mire usted dónde está. Sentado en una silla azul que representa que usted es un príncipe de su pueblo. Pero cuando nosotros tomamos precios y los inflamos, porque creemos que el mundo se va a acabar y creemos que las metas tienen que llegar lo más pronto posible, eres amigo del hombre codicioso. Eres ambicioso en tu corazón. Y déjame decirte, con la ambición no se ahorra. Y con la codicia no tendrás tesoros. Hello. No tendrás tesoros. Mira el veredicto de Dios frente a ese corazón. Proverbios 20, 21. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Los bienes que se adquieren, ¿cómo? ¿Cómo se adquieren? Deprisa. ¿Dónde? Al principio. ¿No serán al final? ¡Qué miedo! Que usted se haya matado tanto en su vida con una meta, con un propósito, y al Señor le diga lo último, al final tus bienes no serán bendecidos. Hermanos, esto pega duro. ¿Usted teme al Señor? No puede haber bendición permanente en los bienes que no fueron hechos mediante el trabajo sistemático y laborioso. No hay ahorro en la ambición ni tesoro en la codicia. Eso es una ley que no falla. Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Le voy a decir yo por qué estoy aquí en Estados Unidos. Y permítame ser vulnerable. Porque aunque creyente, mal creyente. Tenga mucho cuidado con ser un mal creyente. Cuando salía de Colombia para acá, llegó una señora, siempre he sido negociante. Y llegó una señora con una necesidad impresionante y traía unas maletas de lujo, que las estaba vendiendo. Y llegó al lugar menos indicado, a las manos de un cristiano crispetiano. Y cuando ella me dice, mire, ¿cuánto me da por esas maletas? Mire, le inventé todo lo malo para quedarme con esas maletas a un precio súper regalado. Se fue cabeceada. Y yo pensé que la había hecho. Porque vendí las maletas a otro precio. Pero cuando toqué Estados Unidos, la tierra de donde el dinero crece, dicen por allí, o que la gente deja tirada, empezó Dios a apretarme por ahí.
Mis primeros años aquí no tenía ni para comprarme unos calzoncillos. No tenía ni para comprarme unas medias. Me vestía con ropa que me regalaban los hermanos de la iglesia. Y nunca olvido que una vez llegué a la iglesia, que los pantalones me quedaban súper altos. Y alguien me gritó por allá: Oscar, ya pasamos el charquito. Pero ¿de dónde venía la maldad? Venía de engañar a una persona, pensando que la codicia me traería ahorro y tesoro, y no me trajo sino maldición. Por eso los primeros 6 años en este país fueron así. Ahí está mi esposa de testiga. Apretados, humillados, tratados. Pero ¿sabe qué hizo este corazón? Se humilló ante Dios y le dijo: Señor, reconozco que soy malo y no lo quiero volver a hacer. Tenía 2 caminos: o salía huyendo y me volvía un impío, malo y perverso, o me arrepentía de corazón. ¿Te has arrepentido? Hoy es un día de arrepentimiento. ¿Quieres saber cuál es el consejo de Dios? Déjame pasar al consejo de Dios, pero repetirte esto. Los bienes que se adquieren deprisa, al principio, sin conciencia, haciendo daños incorrectamente, no serán al final bendecidos. ¿Usted está aquí? Vaya conmigo a ver el consejo de Dios. Proverbios 23, versículo 4 y 5. Bartimeo, un ciego que no tropieza. ¿Por qué no tropezó Bartimeo? Porque cuando conoció al Señor, lo primero que entregó fue su capa. Lo vamos a ver ahora. Lo único que tenía. Su capa representa el corazón. ¿Has entregado tu corazón? ¿O lo entregas a pedacitos? ¿Te pareces a esos enamorados que dicen: una parte de mi corazón es tuyo, otra parte es de mi mamá, y otra parte es de mi papá, y otra parte de mis hermanos? Pero no funciona así con el Señor. O todo o nada. Proverbios 23, 4 y 5 vemos el consejo de Dios. Y mire qué consejo tan maravilloso. Léalo conmigo: 1, 2 y 3. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente. ¿Y qué? Y desiste. Se lo voy a leer yo. Y póngale mucho cuidado. No te afanes por hacerte rico. Me encanta eso de Dios. ¿Cómo así, Dios? ¿Con qué derecho? Me pusiste en este mundo. Me dijiste que labrara la tierra. Y ahora me dices que desista de ser rico. ¿Por qué será? No te afanes por hacerte rico. Más bien sé prudente y desiste. Da un paso atrás. Aprendí a vivir agradecido con lo que tienes y con lo que te dan tus manos laboriosas. No te afanes. Y enseguida entra esta joya y dice: has de poner tus ojos, tu confianza en las riquezas. Por eso desiste. Porque el problema del hombre es que pone su confianza en sus riquezas. ¿Cuántos de aquí hacen todos los días, hasta 4 y 5 veces miran su cuenta? ¿Saben cuánto tienen? ¿Saben cuánto les queda? Pero tienen el afán de mirar y mirar su cuenta porque sienten que se la van a robar, que han perdido su esfuerzo. Has de poner tus ojos en las riquezas. ¿Qué son las riquezas? Siendo ningunas. Y mire lo que viene tan hermoso. Porque se harán alas como las alas del águila y volarán. ¿A dónde? Volarán hacia el cielo. Permítame, le digo algo.
Y déjame este versículo allí. ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Que en este mundo no hay nadie millonario. Que no hay nadie que pueda decir que tiene su billetera llena y que tiene el banco lleno y que diga, soy millonario. Este versículo está diciendo, todo es de Dios, que somos administradores temporales de las cosas y que afanarse es solamente el caso de una persona insensata. Cuando yo me afano por las riquezas, sabiendo que ya tienen un dueño, estoy siendo insensato, porque me estoy dedicando a lo temporal y a lo pasajero. ¿Por qué? Porque rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos. ¿Usted está aquí? Veo algunos que se me están durmiendo. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Qué dice la Biblia? Que las riquezas tienen ¿qué? ¿Y que volarán hacia dónde? Van a volar ante aquel que es el único dueño verdadero de todas las cosas. Ven, te pregunto para que avancemos un poco. Frente a todo lo que hemos hablado, que tiene que ver con el amor al dinero y a las posesiones, no se le olvide esta palabra, posesiones. ¿No te gustaría tener una mejor vida? Claro que sí. Esa mejor vida consiste en el subtítulo con el que arrancamos: tener sin poseer. Gloria a Dios. Porque todos los apóstoles en la Biblia pudieron llegar a tener, pero nunca los poseyó lo que tenían. Aquí podemos haber personas que nos posee lo que tenemos. Somos esclavos de lo que tenemos. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que seamos dueños de lo que tenemos, sino que seamos buenos administradores. Hay una gran diferencia entre las posesiones y las bendiciones dadas por Dios. Y aquí es donde entra el joven rico, en Marcos capítulo 10, para poder entender con quién se encontró el joven rico y qué pela le dio Jesús al joven rico, al que todo lo sabía, al que todo lo tenía presupuestado, al que todo lo tenía organizado, aquel que podía decir, venga, yo compro la salvación. Me va a hablar a mí si tengo con qué pagar lo que soy. Lo que tengo me lo he ganado con esta. Un hombre poseído por los bienes que tenía. Una cosa es tener y otra cosa es poseer. ¿Te poseen los bienes? ¿Te roba la paz lo que tú dices que Dios te ha dado? Cuando la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso le pasaba a este joven rico. Vaya conmigo y entramos en materia. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 17 al 27. Y yo quiero que usted mire el versículo 17, porque lo primero que él dice, póngame cuidado, que eso es importante, es: ¿qué haré? Dando a entender ese hombre es cómo lo compro. Ven, Jesús, no quiero sonar a hipócrita, no quiero sonar a falacio, pero ¿qué haré? Con ese ¿qué haré? Estaba diciendo, como tú respondas, Jesús, yo tengo con qué pagar. Yo tengo con qué pagar. Vaya conmigo entonces y vamos a leer esto. Esta historia maravillosa, la historia del joven rico. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Al salir él, vino uno corriendo
e hincado la rodilla delante de él. Mira la hipocresía tan grande. Le pregunté, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Por mis propios medios, ¿qué haré? ¿No es el problema del ser humano? ¿Qué hago? No, tú no tienes con qué hacer nada. Siga conmigo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Momentico. No fue que Jesús quiso decirle, hey, yo no soy bueno. Jesús quiso decirle, hey, yo soy Dios y el único bueno soy yo. ¿O acaso tú te crees bueno? Siga conmigo. Los mandamientos sabes. Mire dónde entra esto. Jesús le dice, hey, momentico. Los mandamientos sabes. Lea conmigo. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado ¿desde dónde? Mentiras. No era cierto que él haya guardado todo esto, no era perfecto. Porque por eso Jesús le dijo, el único bueno aquí, perfecto, soy yo. No te la vengas a picar de santo ni de religioso. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? Ay, ¿a usted no le hubiera dado ganas de darle una patada a este man? Pero mire qué hizo Jesús, mirándolo, le dijo, ¿qué necesidad tienes de mí? Lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía ¿qué? Porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. ¿Sabe que los judíos de esa época tenían que estar extrañados? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se les había enseñado que la bendición venía acompañada con bienes. Y ven a Jesús y dice, un momentico, ¿tener bienes es pecado? Y Jesús les está diciendo, no, poseer los bienes, sentirse dueño de ellos, si es pecado. Venga, se la pongo fácil. Hace poquito, y esto me instruyó, hace poquito prendí las noticias y vi que en Colombia unos narcotraficantes estaban celebrando la entrada a un pueblo. Y por primera vez estaban entrando un carro, un mega carro. ¿Y sabe cómo entró el narcotraficante? Con unas gafas negras, con la mano puesta aquí. Y entraba y todo el mundo, pa, pa. Todo el mundo, wow, qué camioneta. Y él con la mano aquí, con las gafas aquí. Qué tonto tan grande. Yo creo que si le hubieran prestado una carreta con un burro, no se pone las gafas ni pone la mano así. El problema no era el carro, el problema era cómo lo hacía sentir el carro. Por eso la Biblia dice, ¡hey, mucho cuidado! No te sientas dueño. Que no te posean los bienes que tengas, son míos. No te pertenecen. Y ese era el problema con este hombre. Yo no me imagino a este hombre caminando con la mano así, por todo el pueblo con sus gafas puestas. No, el problema eran los bienes que él tenía. Es que hay gente que se transforma cuando tiene bienes. Es que hay gente que cambia cuando le van llegando los bienes. Van dejando de ser humildes. Siguen pensando en ellos y no en los demás. A la postre no serán bendecidos. ¿Usted está aquí? No se trata de dejar de comprar para cambiar. Se trata, mi hermano, de reconocer que hay un dueño único de todas las cosas. Y permítame decirle esto. Tener algo sin colocarlo al servicio de Dios es como no tener nada.
es como no tener nada. Tener sin poseer es asegurar que lo que tengo no es para glorificar a Dios, sino para glorificarme a mí mismo. Y me encanta este escenario. Hey, maestro, rico, joven, picado hermoso. Hey, maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos haces. No robas, no robo. No mientes, no miento. Honras a tu padre y a tu madre, honro a mi padre a mi padre y a mi madre. Ah, sí. Y Jesús, que lo conoce todo, que va más allá de lo que usted y yo podemos decir, le metió los deditos en la llaga y le dijo: hey, buddy, hey, my friend, una cosa te falta. Toma todo lo que tienes, ve y véndelo, dáselo a los pobres. Y le dice cosas maravillosas. Toma tu cruz, sígueme. Y eso me da a mí a pensar que hay muchos que no toman la cruz. Hay muchos que lo siguen. Aquí pueden haber seguidores de Cristo, pero muy pocos que toman su cruz. Tomar la cruz de Cristo es tomar la palabra de Dios y hacerla realidad en obediencia al Señor. Usted está aquí, me encanta. Pero ¿qué le pasó a este joven? Dice la Biblia que entristecido. Ay, Señor, es que tengo tanto. Dice que entristecido por lo que hizo Jesús, tomó sus riquezas y se fue. Le hago una pregunta. ¿Por qué Jesús no le dijo: hey, my friend, quédate aquí? Perdóname, se me fue la mano. Mira, fui muy duro contigo, sigue los mandamientos. Jesús no corrió tras de él. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca rebajará su palabra para que usted y yo lo sigamos. Nunca, nunca, nunca. O usted es o no es. O usted obedece o es un desobediente. O usted es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Sencillito. Sencillito. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Y me encanta. Porque se arrimaron al lado de Jesús y le dijeron: Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Póngale cuidado. Y Jesús le dice: un momentico. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces los ricos no entran al reino de los cielos. No. Los que aman las riquezas y los que confían en las riquezas no entran al reino de los cielos. Lo que es imposible para los hombres es posible para. Y sabe que esto, y ya estoy casi a terminar, póngame cuidado. Eso me llevó a años remotos de mi vida. Cuando era un pequeño, 6, 7 años. Tuve un tío que se llamaba John. Y le digo que lo llamaban porque lo asesinaron. Le dieron tan duro en la cabeza que le reventaron la cabeza. Drogadicto, ladrón, desechable del momento. Pero yo nunca lo voy a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi papá y mi mamá se fueron para Venezuela y yo quedé desamparado con mi hermano el segundo, él estaba cerca de nosotros. Yo salía a buscar mangos en los árboles y por ahí estaba mi tío John poniéndome cuidado. Yo me mojaba cuando me caían los ríos de lluvia del cielo y no tenía dónde hacerme. Y yo buscaba una casa desalojada en un sartén que tenía escondido, que quemaba leña y ponía las medias a calentarse allí. Imagínense el olor que salían de esas medias. Y ahí estaba mi tío cerca poniéndome cuidado. Yo aprendí a amarlo siendo un drogadicto, siendo un hombre desechable y siendo un hombre que le hizo daño a la sociedad de ese momento. Pero me cuidaba. Y nunca olvido esta anécdota. Póngale cuidado. Estaba lloviendo y estaba bajando por Medellín. Ustedes saben que Medellín es una conca.
y los ríos que bajan son especiales. Había terminado de llover y bajaba un pequeño riachuelo. Y una iglesia evangélica me había regalado un par de zapatos, de esos de plataforma alta. Me tallaban esos zapatos. Yo todos los días les hacía ejercicio, porque me sacaban ampolla adelante y atrás, pero era lo único que tenía y los cuidaba. Yo mantenía limpiándolos. Cuando yo veo ese charquito y yo tenía que cruzar al otro lado, yo empiezo a coger impulso y pensando en los zapatos. Y agarro impulso y ¡pa! ¿Y qué sabe dónde caigo? En medio del charco. Y mi tío me vio. Y cuando pasé, entonces mi tío me llama y me dice: Oscar, venga. Me quitó los zapatos y los limpió. Me los volvió a poner mojados. Me llevó al charco y me dijo: venga, lo cargo. Y me pasó al otro lado. Y me dijo esta frase que no voy a olvidar: no, nunca más vuelvas a intentarlo solo, porque si lo intentas solo te vas a volver a enmugrar y te vas a volver a ensuciar. ¿Y sabe qué pensaba yo? Que así es la salvación. Hemos intentado saltar el abismo de la condenación y no hemos sido capaces. Hemos querido saltar el abismo de los malos hábitos y no hemos sido capaces. Y Dios muestra su amor para con nosotros, que envió a su único hijo y nos tomó por detrás y nos levantó en sus manos y nos pasó al otro lado y nos dijo: tienes vida eterna. No lo vuelvas a intentar solo. Ese es Dios. Ese es Dios. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria a Dios. Mientras que el joven rico peleaba con su riqueza, en ese mismo capítulo estaba Pedro, así, observando al joven rico. ¿Qué pasa aquí? A este lo poseen sus bienes, está lejos de Dios. Pero un momentico, Señor, póngale cuidado si usted lee el capítulo. Y entonces Pedro decidió pedir su pago por delante. Señor, yo lo he dejado todo. He dejado esposa, por decirlo, o he dejado bienes. ¿Qué me espera a mí por haberlo dejado todo? Por seguirte a ti. Pedro, acabas de hacer el negocio más grande del mundo. Este joven rico se fue y se perdió el hecho de ser el primer trillonario espiritual de este mundo. Pero tú lo puedes ser. ¿Sabes una cosa, Pedro? No hay nadie. No hay nadie. Y pasó de singular a plural, porque Pedro le dijo: dejé esto y aquello, en singular. Y Jesús le contesta en plural y le dice: no hay nadie que no haya dejado madre, padre, hijos, posesiones, que no haya de recibir 100 veces más, en plural, en este mundo, y también la vida eterna. Eso es lo que te espera a ti y a mí. Cuando las riquezas no me poseen, cuando no soy dueño de ellas, cuando soy solo administrador, cuando ellas no me dominan, cuando ellas no me roban la paz, cuando las pongo al servicio del Señor. Léalo conmigo, Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué hemos hecho? Gloria a Dios, te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba, y mira, aquí viene lo plural, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, que empieza a decirle: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras,
Y esto es maravilloso. Es que esto no es para pedir de boca. Usted estaba haciendo ya cuenta matemática. No, con esto me compró 3 toros, con esto me compró una finquita. No, no, no. Dice la Biblia, hijos y tierra. ¿Con qué? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Si usted analiza bien el versículo 30 y se devuelve al 29, en el 29 menciona, dice, no hay quien no haya dejado mujer. En este versículo 30 no lo menciona. No sea que usted piense en que le van a dar muchas mujeres. ¿Usted no le parece que negociar con Dios es una bendición? Mire lo que se perdió el joven rico y lo que Pedro recibió. Pedro sencillamente creyó en el Señor. Usted y yo, mi hermano, vamos a ser bendecidos. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, no te va a faltar nada. Te va a acompañar la bendición. Yo voy a estar contigo. Vas a recibir más. Tú lo vas a comprobar y esa es mi palabra. Mi palabra. Hoy ya vemos casi 100 personas en este lugar. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo así? 100 veces más. Estoy seguro que aquí pueden haber 100 personas que me invitarían a su casa a comer. Que me invitarían a salir con ustedes a comerme una pizza. Que me invitarían a jugar un partido de fútbol. Que no haya de recibir 100 veces más. Y lo más glorioso, la vida eterna. Eterna. ¿Tienes la vida eterna? ¿Te pasó Jesús al otro lado? ¿La tienes? ¿Has abandonado las riquezas incorrectas? Eso sí que me preocupa, mis hermanos. Me preocupa que usted esté hoy aquí y sepa que lo que usted tiene ahorrado o guardado, lo tiene a través de robarle a los demás, de robarle a la compañía. Si usted lo está haciendo, pare, porque el que va a terminar perdiendo es usted. Alguien más va a tener la casa que era para usted. Alguien más va a tener el carro que era para usted. Alguien más va a tener la esposa que era para usted. Y alguien más va a tener los hijos que eran para usted. Pare y pídale perdón al Señor. Vamos a celebrar la Santa Cena. Colóquese de pie, mi hermano querido.